Buenos días, hermanos, gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Un fuerte y cordial abrazo hasta la distancia, dándole las gracias a Dios por el privilegio que nos da de dirigirnos a ustedes mediante los medios tecnológicos de los cuales disponemos. Confiamos en que pronto podamos reunirnos físicamente, darnos un real, fuerte abrazo en coinonía y en comunión los unos con los otros. Voy a rogarle en esta mañana que me acompañe a la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el verso 4, perdón, desde el verso 5 hasta el verso 23. Primera de Corintios, capítulo 3, desde el verso 5 hasta el verso 23. Vamos a leerlo y posteriormente vamos a orar. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Padre eterno, gracias por tu palabra. Como siempre, Señor, rogamos que por medio de tu Espíritu Santo
nos ilumines, nos edifiques, seamos transformados mediante tu palabra para gloria tuya y edificación de tu pueblo. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En la mañana de hoy vamos a continuar nuestra travesía a lo largo de la primera epístola a los Corintios, serie que hemos titulado Un llamado a la iglesia hoy. El mensaje particular de esta mañana lleva como título Labranza y edificio de Dios. Hemos de recordar, mis amados hermanos, que la semana pasada pudimos ver al apóstol Pablo exponer el problema de la falta de crecimiento espiritual, de la falta de madurez espiritual que estaba sobrecogiendo a los hermanos en Corinto. La evidencia de esta falta de madurez espiritual estaba en los pleitos, las divisiones, la las diferentes facciones que se daban dentro de la iglesia y son eh, evidencia, valga la redundancia, de una especie de culto a la personalidad que se estaba dando en la iglesia de Corinto en imitación o probablemente en adopción de costumbres y prácticas del mundo más que de, más que de las que provienen de la guianza del Espíritu Santo. Algunos expertos consideran el culto a la personalidad, abro comillas, como la inclinación ciega ante el prestigio de alguna personalidad, la exageración de sus méritos reales, la fetichización de esa personalidad o de la personalidad histórica, cierro comillas. Y este culto a la personalidad se enfoca en los ideales que se proyectan sobre el individuo. Aquí pudiéramos decir con seguridad, con certeza, de que es algo común aún hoy. Los panameños, por ejemplo, aún hoy estamos polarizados, por ejemplo, ante las figuras de, por ejemplo, Omar Torrijos Herrera y Arnulfo Arias Madrid. Las ideas de, de de cada uno se ven manifestadas en las luchas entre panameños, entre quién es mejor, Omar Torrijos o Arnulfo Arias. Podemos hablar también en el ámbito deportivo. Es común escuchar discusiones y debates encarnizados entre quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi, por ejemplo. Y hay un culto a la personalidad ahí, ya que sin importar qué haga uno o el otro, cada bando encontrará argumentos para defender o apoyar la, la conducta de uno u otro. Piénsalo por un momento. Los varones más que nada podrán asociar esta idea. Eh, los hombres compramos camisetas de equipos con los nombres de jugadores que no son nuestros. De modo que no somos foráneos a lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Había un culto excesivo a la personalidad, el cual estaba dividiendo la iglesia en virtud de la inmadurez espiritual de los miembros. De modo que el apóstol Pablo va a proceder a mostrarles lo absurdo de ese argumento, de esa discusión, lo inútil de esa discusión. Y nos va a mostrar también cómo debemos o cómo debían,
perdón, los corintios ver a los líderes de la iglesia y también cómo debía verse la iglesia a sí mismo. Y inevitablemente va a ser una reflexión para nosotros hoy, la iglesia de hoy, a reflexionar sobre cómo vemos a nuestros líderes y también cómo debemos vernos como iglesia. El apóstol Pablo hizo esto a través de una serie de ilustraciones de la vida que iban a permitir a los corintios entender mejor su argumento. Y nosotros vamos a verlas todas, son tres. Eh, usa la ilustración de un campo, usa la ilustración de una construcción y también utiliza la ilustración del, de un templo. Así que vamos a ir verso por verso viendo cómo, de acuerdo con el apóstol Pablo, debían verse los líderes de la iglesia, cómo debe verse la iglesia a sí misma y por qué es um, absurdo en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, esa, el culto a la personalidad que proviene del mundo. El apóstol comienza haciendo esa disertación a partir del verso 5, que dice de la siguiente manera: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo va a dirigirse al detonante de los pleitos, eh, al hecho de que los corintios estuvieran divididos en facciones, ¿verdad? El yo soy de Pablo, el yo soy de Apolos, el yo soy de Cefas. Y note cómo va a hacerlo mediante una pregunta. Y, y noten la manera en que se hace la pregunta, porque no, eh, nos impulsa a ver como hay como un esfuerzo del apóstol en no enfocarnos en el individuo per se, sino en lo que es el individuo, la función del individuo. Note la pregunta: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? La pregunta no es quién es Pablo ni quién es Apolo. Todos sabían quién era Pablo. Todos sabían quién era Apolo. Eso lo sabemos. Pero el apóstol está preguntando, obviamente, de manera retórica, porque va a dar la respuesta él mismo: ¿qué son? No quiénes son, sino qué son. De modo que el apóstol separa o motiva a los corintios a separarse por un momento del individuo y vean qué son, qué son. Y la respuesta es: servidores por medio de los cuales habéis creído, según lo que Dios ha concedido a cada uno. Y la palabra clave aquí es que Pablo y Apolos son servidores. Estaban al servicio de la iglesia. Estaban puestos allí para beneficio de la iglesia. Era, eran quienes atendían, estaban atendiendo las necesidades espirituales de la iglesia, específicamente en la predicación y la enseñanza. El apóstol se describe a sí mismo y a Apolos como instrumentos en la fe de los corintios, servidores por medio de los cuales habéis creído. No obstante, hermanos, ese servicio no viene como resultado de los méritos
de Pablo, ni los méritos de Apolo, ni la inteligencia de cada quien. Note cómo concluye el verso 5. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esa capacidad de servir no es inherente a Pablo ni a Apolos, sino que resulta de la dádiva de Dios. Pablo y Apolos son siervos de Dios y por ende son siervos del cuerpo de Cristo por amor a él mismo. De modo que el apóstol Pablo entonces está llamando la atención a los corintios de que al ser servidores desprendemos entonces dos cosas. Primero, que están bajo la autoridad de alguien, están bajo el mandato de alguien. Un siervo tiene un señor. Y segundo, están entonces cumpliendo una labor en favor de alguien también. Entonces, ambas cosas deben ser comprendidas y es a partir de ahí entonces que el apóstol va a iniciar con las ilustraciones. Y la primera va a ser una referencia agrícola. Voy a pedirle que vayamos al verso 6. Verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí podemos ver entonces la, la, la ilustración va referente a la agricultura, algo a lo que los corintios también se podían relacionar. Y dice el apóstol, yo planté. Y debemos recordar cómo concluye el versículo 5. Esa obra que hicieron Apolos y Pablo es en virtud de lo que Dios le concedió. Por ende, Dios le concedió a Pablo el plantar. Y aquí se está refiriendo o la ilustración apunta hacia el hecho de haber sido Pablo el iniciador de la obra en Corinto. Pablo llegó a la ciudad de Corinto, un territorio virgen para el Evangelio, y Pablo siembra la semilla de la palabra de Dios. Luego también se nos dice ahí mismo en el verso 6, Apolos regó, Apolos regó. Y hemos de recordar, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo no estuvo permanentemente en la ciudad de Corinto. El apóstol estuvo un año y medio. Luego del año y medio, la labor de enseñanza le correspondió a Apolos. Entonces podemos entender la frase del apóstol Pablo en el verso 6 cuando dice Apolos regó. Dios le concedió a Apolos el regar, la semilla del evangelio para su crecimiento. La enseñanza de Apolo fue el instrumento que Dios utilizó en la ausencia entonces del apóstol Pablo. Y hermanos, es de destacar aquí cómo Dios no solamente nos hace nuevas criaturas al reconciliarnos con Él, sino que nos hace también eh, copartícipes de su obra, nos hace instrumentos de su obra. No obstante, hermanos, debemos recordar que la obra tiene dueño. La obra tiene dueño y el crecimiento o el resultado de la obra proviene de Dios. El resultado de la obra proviene del poder de Dios. Acompáñeme a Isaías capítulo 55, versículo 10.
Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Apolos, Pablo, servidores de su Señor, instrumentos de su Señor, a los cuales se les concedió el servir en la obra de Él, ser instrumentos en la obra de Él. De modo, hermano, que la conclusión a la que llega el apóstol es lógica y la vamos a poder apreciar en el verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Podemos observar claramente la lógica ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 3, el apóstol está exhortando a los hermanos que se consideraban espirituales a restaurar a los hermanos caídos, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y el considerarse espiritual no era motivo de autoexaltación. Por eso vemos las palabras en Gálatas capítulo 3, Gálatas 6, versículo 3, perdón, donde dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, se engaña. Entonces, hemos de en todo momento de recordar que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y si somos lo que somos por la gracia de Dios, si somos servidores en virtud de lo que Dios concedió a cada quien, solamente hay uno digno de gloria y ese es solo Dios. Salmo 115, versículo 1 nos recuerda lo que debe ser el pensamiento de toda persona que sirve al Señor. No a nosotros, oh Jehová, dice el salmista, no a nosotros, lo vuelve a repetir, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. El objetivo del servidor es en todo momento la gloria de Dios. Aquellos que constantemente están con la necesidad de autoexaltarse, de buscar el aplauso de, de los hombres, de buscar el reconocimiento de entre los hombres, no pueden ser considerados servidores. Es algo común en nuestra época, incluso dentro de círculos de predicadores. La búsqueda del reconocimiento y del aplauso de los hombres en lugar de ser fieles al servicio de quien los llamó o quien les concedió el servicio. El apóstol continúa entonces elaborando la ilustración de la agricultura en el verso 8. Y note lo que dice. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Primero se nos dice que ni el que planta ni el que riega son algo, no son nada. Y note, hermano, el apóstol ya ni siquiera está usando nombres.
Da igual. Es lo que está diciendo aquí. Da igual quién es el que planta, quién es el que riega. Ambos son una misma cosa. Lo que se nos resalta aquí entonces es que el que planta y el que riega no son antagónicos, no son enemigos, no son opuestos, no están en oposición. Todos tienen un objetivo común. Todos están trabajando para el mismo Señor. El objetivo es el mismo. En el caso del creyente, la gloria de Dios. No obstante, cada obrero debe ser diligente en su trabajo. Y ahí vemos entonces la, la, la aseveración, pudiéramos decir, que hace el apóstol al decir que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. De modo que ni Apolos ni Pablo estaban en una competencia. Pablo no estaba en ningún momento pensando, voy a demostrarle a Apolo cómo se hace ministerio, y Apolo tampoco estaba en búsqueda de probarle nada a Pablo. Ambos estaban trabajando con un objetivo en común. Y hemos de reflexionar cuando vemos este ejemplo en cuáles son nuestras motivaciones en el servicio al Señor, cuáles son nuestras motivaciones en la obra de Dios, cuáles son nuestras motivaciones en cualquier función en la que estemos sirviendo dentro del cuerpo de Cristo. Estamos en el servicio al Señor, en la búsqueda de probarle algo a alguien. Estamos tratando de demostrarle algo a algún hermano o alguna hermana de la iglesia. Si ese es el caso, no estamos entendiendo de que somos los que laboran para el Señor, instrumentos de Dios que desempeñan una función para beneficio de su obra. Pablo en el versículo 9 va a proceder a explicarles qué es lo que son. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros o ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo y Apolos, el que planta y el que riega, son una misma cosa. ¿Qué cosas son? Son, pudiéramos decirlo de esta manera, si me lo permiten, co-instrumentos de Dios. Ambos, Pablo y Apolo, colaboran cada uno como instrumentos de Dios en virtud de lo que Dios concedió a cada uno. De modo que por el efecto del culto a la personalidad que habían adoptado los corintios, el apóstol eh, eh, Pablo tiene que mostrarles que perdieron la perspectiva y tuvo que recordarle qué eran Apolos y él, que se olvidaran por un momento del quién y que vieran qué eran Apolos y Pablo, co-instrumentos de Dios. Y ahora va a cambiar el foco por un momento al mostrarles qué son la iglesia o qué es la iglesia, qué es el grupo de creyentes que se congregan o se congregaban en Corinto. Dice el final del verso 9, y ustedes son labranza de Dios, y luego dice edificio de Dios. Va a concluir la ilustración de, del,
con referencia agricultural al decir que son labranza o son campo de Dios. Nuevamente haciendo referencia a que ellos son obra de Dios. Y luego, por ahí mismo, va a iniciar entonces la segunda ilustración. Y ahora lo va a hacer en referencia a un edificio, a una construcción. De modo que, como mencioné, primero establece el apóstol, y es importante que lo entendamos, qué son Pablo y Apolos. Le está diciendo ahora a la iglesia cómo deben verse. Deben verse como el campo, el cultivo de Dios, y también debían verse como la construcción de Dios. Y la metáfora de la construcción era común para el apóstol Pablo, la usó en más de una ocasión. Y la intención de ella es enseñarnos que la iglesia es un edificio en construcción, es una obra en construcción. Y estamos llamados como cuerpo no solamente a crecer individualmente, sino a crecer juntos. Y nos vamos a dar cuenta que ese crecimiento solamente se puede dar en virtud de un fundamento o una base universal. ¿Ok? El crecimiento de la iglesia va a salir a partir de un mismo fundamento. Note lo que dice el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pablo se describe a sí mismo aquí como jefe de construcción. Y nuevamente, para que estemos claros y para que estemos seguros que no es una obra de autoexaltación, como mencionamos al inicio, él añade allí que no es en virtud de sus méritos propios, no es en virtud de su obra como a muchos les gusta hacer ver, sino que por la gracia de Dios, en virtud del don de Dios, él es parte de la obra. Él puso el fundamento. Ahora, antes de continuar, es importante que entendamos cuál es el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Y este no es otra cosa que el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 11 nos lo ratifica. Acompáñeme ahí un momento solamente. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Podemos volver entonces al verso 10. Porque Pablo nos está diciendo aquí entonces que Dios lo ha nombrado jefe arquitecto y ejerciendo su rol como jefe arquitecto puso el fundamento de la obra. Y ese fundamento es Cristo y Cristo crucificado. No hay otro fundamento, nuestros, eh, mis amados hermanos. Luego dice otros, ahí mismo el versículo 10, y este otros es probablemente refiriéndose a Apolos. Otros también en su labor de obrero, pero en este caso no como jefe constructor, pero él como obrero edifica, construye sobre ese mismo fundamento. Y aquí podemos ir viendo nuevamente el rol de Pablo y Apolos. Obreros en beneficio de una obra. Así que el apóstol está diciendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. No obstante, hermanos, aquí es donde viene el llamado entonces a la reflexión,
al cuerpo, el llamado o la advertencia. Ojo cómo están sobre edificando. Así es como lo pudiéramos, así es, perdón, como lo pudiéramos entender. Cada uno mire cómo sobre edifica. Y esto aquí ya amplía un poco más el espectro, porque no solamente se refiere a los líderes, sino a todos los demás, a todos aquellos que sirven al Señor de una manera u otra dentro del cuerpo de Cristo. Acompáñeme por un momento a Efesios capítulo 2, versículo 19, porque aquí también el apóstol utiliza esa ilustración de la construcción que probablemente nos va a ayudar a ver con un poco más de claridad lo que se está mencionando aquí en el verso 10. Note lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos aquellos que han por la fe creído en Cristo Jesús son conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Pero note lo que dice el verso 20. Edificados, ven la frase ahí, edificados sobre el fundamento de quiénes, de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Construidos, el cuerpo, la iglesia, construida sobre el fundamento de los apóstoles y el fundamento, la piedra del ángulo, la piedra principal, Jesucristo mismo. Ahora veamos el versículo 21 de Efesios 2. En quien todo el edificio, ¿ok? Todo el edificio se aplica aquí a toda la iglesia, todo el cuerpo, bien coordinado, va como creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, versículo 22, vosotros también sois juntamente edificados, construidos para morada de Dios en el Espíritu. De modo, hermanos, que podemos ver aquí mediante esta ilustración que estamos como iglesia llamados a crecer juntos sobre el fundamento del Evangelio. No puede haber otro fundamento sobre el cual crecer. Aquellos que introducen a la iglesia mensajes contrarios al evangelio o conductas contrarias al evangelio están atentando en contra del edificio. Y es eso precisamente lo que nos está recordando el apóstol Pablo en el versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo y su glorioso evangelio. De modo, nuevamente, hermanos, hagamos la observación. Pablo nos está exhortando aquí, primero, a cómo debemos ver a los líderes y en segunda instancia, cómo debemos vernos como iglesia. Somos la construcción de Dios, somos la obra de Dios, cultivo de Dios. Y mientras avanza en la ilustración, el apóstol va a continuar con esa advertencia sobre cómo sobreedificamos en el fundamento puesto. Nota el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿ok? Debemos observar aquí entonces
hermanos, que el apóstol aquí en el verso 12 no está hablándonos de una lista de materiales con los que se debe sobreedificar. No debemos verlo de esa manera. Recuerden que la advertencia en el versículo 10 es, ojo, cómo sobreedifican. De modo que lo que debemos ver aquí es que debemos observar, debemos analizar cuál es la calidad del material con que se sobreedifica. Y aquí podemos ver una clara diferencia en un espectro de materiales, ¿verdad? Van materiales de mayor calidad a materiales de menor calidad. Podemos verlo claramente, ¿verdad? Los primeros tres son los materiales de mayor calidad: oro, plata, piedras preciosas. Y los últimos tres ya indican una mucho menor calidad en la construcción: madera, heno y hojarasca, que es prácticamente menos que paja. ¿Ok? Entonces, se nos está diciendo aquí que debemos tener cuidado en cómo estamos sobre edificando. Nuestra intención debe ser siempre que lo que se construye se haga con la mejor calidad. Recuerdo cuando entramos por primera vez a nuestra residencia, nos dimos cuenta que los acabados y los materiales con los que se utilizaron para los acabados no eran los de mejor calidad, y se notaron en la durabilidad, se notaron en el poco tiempo que sirvieron, en el poco tiempo que se vieron bonitos, porque se usó material de baja calidad. De la misma manera, la advertencia del apóstol va en esa dirección. Ojo cómo sobre edifican. Y el versículo 13 nos lo va a ratificar. La obra de cada uno será manifiesta, dice el versículo 13, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. De la lista mencionada en el versículo 12, ¿cuáles son los materiales no inflamables? Solamente oro, plata y piedras preciosas. Si se sobreedifica entonces con oro, plata y piedras preciosas, con materiales de calidad, habrá recompensa. Note lo que dice el verso 13. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, éste recibirá recompensa. No obstante, si se utilizan entonces los materiales que son altamente flamables, sucede lo opuesto. Note lo que dice el verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. De modo que cuando se construye o se sobreedifica con materiales de baja calidad, el resultado va a ser pérdida. No obstante, la pérdida aquí, hermanos y hermanas, no se refiere a la destrucción del individuo. Hemos de recordar, hermanos, que la pena por nuestro pecado ya fue pagada por Cristo. Dice la escritura en Romanos 8:1, de modo que si alguno perdón, de modo que no hay condenación para aquellos o para los que están en Cristo Jesús. Y más bien entonces pudiéramos decir que aquí el apóstol se está refiriendo más que nada a el estado del creyente delante de Dios,
donde tenemos que cada uno rendirle a nuestro Señor cuenta por la obra de cada quien. No para condenación, pero sí para recompensa. Y todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios por qué tan diligentes fuimos en nuestro servicio a Él y a su iglesia. De modo, mis amados hermanos, que llama a la reflexión que el no ser diligentes en cómo sobreedificamos, el no poner atención en cómo eh, partimos o cómo avanzamos a partir de la obra o el fundamento del Evangelio puede tener consecuencias negativas para el creyente. Un ejemplo real que pudiéramos utilizar para ilustrar un poco más a qué nos referimos con la sobreedificación con material flamable, pudiéramos encontrarlo en nuestra propia historia como iglesia. Recuerdo que tuvimos una época en la cual probablemente eh, influenciados por sabiduría humana, por sobre la sabiduría divina, en búsqueda de hacer el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, más atrayente a los jóvenes de nuestra comunidad, a los jóvenes que estaban asistiendo inclusive a nuestra propia iglesia, decidimos implementar métodos como el baile, el juego, el entretenimiento, eh, herramientas que harían ver a la juventud la iglesia como algo más atrayente. No obstante, hermanos, somos todos testigos de que llegamos a tener un grupo sustancial de jóvenes, el cual estaba allí por el entretenimiento, pero tan pronto la sobreedificación fue probada por el fuego, nos dimos cuenta de la triste realidad. La verdad es, mis amados hermanos, que ni el baile, ni el entretenimiento, ni el juego pueden hacer a la iglesia atrayente. Es únicamente el mensaje del Evangelio el cual transforma el corazón. La música no transforma el corazón, el baile no transforma el corazón, solamente el Evangelio de Cristo Jesús transforma el corazón. De modo que hubo pérdida, pero en virtud de esa pérdida y por la gracia de Dios pudimos reconstruir. Y los jóvenes que tenemos en nuestra iglesia hoy están, no por el entretenimiento, están por la palabra de Dios, por el Evangelio de Dios. Solamente se puede crecer sobre edificando sobre el único fundamento que es Cristo Jesús. De modo que es importante nunca olvidar, hermanos, lo que el apóstol exhorta aquí a los corintios. Ojo como sobre edificamos. Finalmente, la última analogía o la última ilustración que utiliza el apóstol Pablo es la de el templo de Dios. Y note lo que dice el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta pregunta es interesantísima, ¿verdad? ¿Debían o no debían saber los corintios que eran templo de Dios y que el Espíritu de Dios es residente en su pueblo? No obstante, hermanos, con la autodestrucción que se estaba dando en virtud del
comportamiento de los corintios, que no iba en concordancia con su llamado, la lucha, la contienda, los pleitos, todo esto iban en detrimento de la iglesia del Señor y pudiéramos decir aquí, hermanos, que estaban contristando el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios guía a su pueblo. Aquí el apóstol Pablo está viendo a la iglesia como una unidad, no como cada creyente individual. La conducta autodestructiva de los corintios no provenía de la guianza del Espíritu de Dios, como hemos mencionado con anterioridad, más bien proviene de el mundo. En el Antiguo Testamento somos testigos de que el distintivo primordial del pueblo de Dios era la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo. Lo podemos ver, por ejemplo, en la referencia del tabernáculo, podemos verlo también en la referencia del templo de Jerusalén. De igual manera, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia, eh, su distintivo también es la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Espíritu Santo mora en medio de su pueblo. De modo que el comportamiento de los corintios debía ir en comunión, debería ir en armonía con la presencia de Dios en medio de ellos. No obstante, en virtud de la constante lucha y diatriba autodestructiva, era evidente que no se estaba actuando movidos o guiados por el Espíritu de Dios. Es más, era en contristación del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor nos recuerda en Juan capítulo 6, versículo 35. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. El amor es la evidencia de Dios con nosotros. Y obviamente la diatriba y la lucha indicaba que no se estaban comportando como discípulos del Señor. Es un recordatorio, mis amados hermanos, a que la iglesia Templo Bautista de Colón, como su nombre lo indica, es templo de Dios. Y como congregación también hemos de manifestar en nuestro comportamiento como iglesia que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. En el verso 17, el apóstol nos está hablando entonces ahora de juicio divino, dando la impresión de que habrían inclusive dentro del cuerpo de Cristo eh, infiltrados, personas con intenciones malignas, aupando la división, promoviendo más división, promoviendo más facciones. Ciertamente se nos muestra aquí en el verso 17 el juicio. Note lo que dice. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De modo que sabemos, mis amados hermanos, sin lugar a duda, que la iglesia del Señor prevalecerá en todo momento porque Dios mismo cuida de su iglesia. Ahora, el apóstol va a concluir su argumento, concluir su exposición
con, con respecto a lo absurdo del argumento en los últimos versos del pasaje, del verso 18 al verso 23. Y lo va a hacer nuevamente estableciendo la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina de la cual nos ha estado hablando desde el capítulo 1. Note lo que dice el verso 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y aquí vemos claramente cómo el apóstol está estableciendo la superioridad de la sabiduría divina. El apóstol exhorta a los corintios a dejarse de engañarse a sí mismos. No están actuando sabiamente, están actuando conforme a la sabiduría del mundo. Note lo que dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, sabio en esta época, sabio de acuerdo a los parámetros del mundo, hágase ignorante de acuerdo a estos mismos parámetros para que entonces pueda ser sabio. Y la respuesta está en el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Son opuestas, son contrarias. La sabiduría del mundo no tiene cabida en la iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo entonces va a proceder a citar los versículos, dos versículos del Antiguo Testamento, Job 5:13 y en el versículo 20, Salmo 94:11. En Job 5:13 cita el apóstol la palabra del Señor diciendo, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y cita a Job porque en esta porción de la escritura se demuestra que el hombre no puede torcer los planes de Dios con su astucia. La, los intentos del hombre por tratar de ser más sabio o más inteligentes de Dios fracasan porque Dios siempre está por delante. Note el verso 20. Y otra vez, de nuevo, otra vez el énfasis, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Eso está contenido en el Salmo 94:11. Y es una prueba de que los pensamientos humanos, la sabiduría humana resultan vanidad, resulta inútil. Y aquí entonces podemos ver la conclusión en el versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es en virtud de todo lo que hemos visto hasta ahora, no tiene ningún sentido en encontrar la gloria en los hombres. Y la razón está porque todo es suyo. Todo le pertenece. Note lo que dice el verso 22. Comienza diciendo, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, y entonces el apóstol va como entonces a extrapolarlo aún más allá, sea el mundo entero, sea la vida o la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es nuestro. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en Cristo Jesús somos herederos. Romanos capítulo 8, versículo 17 nos recuerda, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, porque todo le pertenece a Él. De modo, mis amados hermanos,
que el argumento de los corintios era ridículo. Lo que debió ser la actitud de los corintios, en lugar de ponerse a pelear sobre cuál era mejor de sus maestros, debían cantar en agradecimiento a Dios, alabanzas a Dios por los siervos que Dios les dio. En lugar de pelear por los siervos, debieron disfrutarlos porque todos eran suyos, todos estaban a su servicio. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todos son suyos. Y ustedes le pertenecen a Cristo y Cristo de Dios. Quisiera concluir, hermanos, con algunos puntos de aplicación eh, breves. El primero es una pregunta de retrospección, de autoexamen. Somos agradecidos con Dios por quienes ha puesto en servicio nuestro o en servicio a nuestro favor. Somos agradecidos por aquellas personas que laboran en beneficio de beneficio de la iglesia de Cristo por amor al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, nos recuerda de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y la exhortación aquí es en tener estima, tener aprecio, tener agradecimiento por aquellos que Dios ha enviado a su mies para servir a su pueblo. Y noten, hermanos, no tiene nada que ver con el culto a la personalidad. El culto a la personalidad está ciego a la realidad de que todo proviene de Dios. Por eso se enfocan en las virtudes de los hombres en lugar de enfocarse en la virtud de aquel que dotó a los hombres con la habilidad de servir a su pueblo. La segunda reflexión que quisiera que hagamos hoy como iglesia, mis amados hermanos, es el hecho de que podamos examinar, como dice el apóstol Pablo, cómo estamos sobreedificando para el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la cualidad o la calidad de los materiales que estamos usando en la sobreedificación para el crecimiento del cuerpo? Es importante, hermanos, recordar mientras hacemos planes, mientras rogamos al Señor por la oportunidad de volver a congregarnos físicamente, no podemos permitirnos el lujo de volver de la misma manera. Hemos de regresar sobre edificando en el fundamento que es Cristo y con piedras preciosas, oro y plata. Y estas cosas solamente serán posibles en la medida en que miremos a la cruz, miremos al autor y al consumador de nuestra fe. El único fundamento, Cristo y Cristo crucificado. El Señor le bendiga
ricamente, mis amados hermanos. Gracia y paz del Señor. Los amamos. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por el recordatorio de que somos labranza tuya, somos cultivo tuyo, somos edificio tuyo. Te agradecemos por la obra que has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos por la obra que has hecho en tu iglesia. Te rogamos, Señor, en virtud de la obra de tu Santo Espíritu, que nos ayudes a sobreedificar en el fundamento correcto. Que nos ayudes también, Padre, a ver la vida, a ver el ministerio, a ver tu obra bajo tu prisma, a la luz de tus ojos y a la luz de tu palabra. No en la búsqueda de la exaltación personal, no en la búsqueda del reconocimiento individual, sino única y exclusivamente en la búsqueda de la gloria de tu santo y glorioso nombre. Esto lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Los amamos, hermanos. Tengan un excelente día. El Señor les acompañe.